programa pasado vimos la seguridad en Bogotá, la presencia de los Camilos, el Tren de Aragua, el nuevo Tren de Aragua, nueva generación, cómo se ha disparado la extorsión, cosas que no se veían nunca en Bogotá, pues están ocurriendo. Y obviamente la pregunta es qué está pasando en el resto de ciudades. Porque como les he dicho, no solo la seguridad rural se está deteriorando, que de hecho es lo menos preocupante, es lo que más se vea en noticias, lo más preocupante es todo el deterioro que hay a nivel urbano, que al cual nadie le está prestando atención. Hoy vamos a ir a Barranquilla, en la guerra entre los Daza Vega y lo que se llamó los costeños rastrojos y los costeños, esta guerra que acaba de terminar, se prevé que por tanto se reduzca el homicidio en Barranquilla porque ya una sola organización criminal ganó. Vamos a estar en Medellín, que ahora está en el ojo del huracán por los temas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, trata de personas, lo cual es una tragedia de hace muchos años, no es nada nuevo. Y también nos vamos a ir a Cali, donde hace apenas unas horas el alcalde salió a cantar victoria por la reducción de la tasa de homicidio en estos primeros meses del 2024, lo cual es cierto. Y ahorita después de que él saliera a cantar victoria hubo un atentado terrorista que no se veía hace un muy buen tiempo en Cali. ¿Qué es lo que está pasando en Cali? También vamos a ir. Entonces vamos a estar en las tres ciudades, vamos a ver los datos. Tenemos varios expertos y expertas para cada una de las ciudades, los mejores consideraría yo los gramos de análisis. Así que acompáñenme en este viaje y muchísimo cuidado con lo que vamos a decir, porque aquí vamos a ver que hay zonas donde pueden estar bajando el homicidio, pero pues la presencia criminal es muy alta. O al revés, puede estar subiendo el homicidio, pero donde la presencia criminal no es, o la gobernanza criminal no es tan grave. Así que acompáñenme a este viaje y muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Nos encontramos en la ciudad de Medellín preguntándole a las personas qué piensan sobre los problemas de seguridad y cómo se pueden solucionar. Una de las principales causas de inseguridad me parece que es la falta de acompañamiento de las autoridades en algunas partes de la misma. Como ciudad somos muy vulnerables en algunos lugares, en algunos sectores, y precisamente es por eso, porque hay falta de autoridad. No simplemente inseguridad, se trata de robos, se trata también de asesinatos, se trata de prostitución, hay muchas consecuencias a través de ella y es falta de autoridad, yo creo, lo que causa que haya esta inseguridad. En estos momentos la ciudad de Medellín tiene un gran aumento de sus factores delincuenciales como homicidio, microtráfico, hurtos, extorsiones, en la cual están participando grupos delincuenciales de extranjeros de manera colectiva e individual. Tenemos que articular para dar una solución entre la Fiscalía, la Policía y Migración. Pues mantiene mucha gente, uno nunca sabe quién lo pueda robar o no. Por lo menos ayer que venía, me contó un señor que lo habían robado aquí, que tuviera mucho cuidado. Antes como colocar más policía por aquí para que puedan estar vigilando esta zona, alguien pueda hacer daño. Entonces necesitamos como más conciencia sobre eso y que si podemos ayudar a los demás, pues que le ayudemos, porque hay unas personas que miran haciendo los daños a otras personas y no ayudan, sino que se quedan viendo. Es como para ponerle más ayuda a los muchachos y a las señoras de edad. En Cali, al día de hoy, los primeros días de abril, ya son más de 200 homicidios, 14 feminicidios y ni hablar de los hurtos. Definitivamente aquí se requiere una combinación de estrategias social y de seguridad. Una social que involucre a la alcaldía, organizaciones de base, empresas privadas y a la ciudadanía en general, que solucione problemas estructurales de educación, empleo y emprendimiento. Y por otro lado, una de seguridad que desarticule y acabe con las bandas criminales que tanto azotan la ciudad. Muy bien, ya escuchamos qué dijo, o vimos y escuchamos qué dijo la gente de lo que está pasando en Medellín, en Cali y en Barranquilla. En este momento del programa vamos a analizar los datos con una particularidad. Hay veces en que la tasa de homicidio puede ser muy baja en una ciudad, pero el control criminal es muy grande. Ya les voy a mostrar un ejemplo en el caso de Medellín. O a la inversa, podemos tener una alta tasa de homicidios, pero la gobernanza criminal es muy baja, lo cual es un escenario mucho más favorable en donde hay una gobernanza criminal alta. Así que con esto de los datos hay que tener mucho cuidado, vamos a ir despacio y al final tenemos los expertos y expertas que son de los mejores que ha dado Colombia en el último tiempo, pues para analizar qué está pasando. Muy bien, esta primera gráfica que ustedes ven acá es la tasa de homicidio a nivel nacional, tasa. Si ustedes se dan cuenta,
y es muy importante lo que vamos a ver desde el año 2016, más o menos, 2012, 2013, desde que comenzaron las negociaciones de paz. Básicamente la tasa de homicidio fue bajando, fue bajando, fue bajando, fue bajando, y los últimos 3 años, 2021, 2022 y 2023, los niveles o la tasa de homicidio subió. Sube en los municipios afectados por el conflicto, zonas apartadas del país, como lo que está pasando, por ejemplo, en el norte del Cauca, pero también sube en ciudades, en algunas ciudades sube bastante. ¿Eso qué significa? Que las 5 o 6 principales ciudades del país se pueden chupar el 40% del homicidio nacional, pues que es donde más gente vive, obviamente, y que no todo es un tema de seguridad rural. Por eso yo les decía en la introducción, distingamos entre la seguridad rural, las disidencias, el ELN, el Clan del Golfo, del tema urbano, que es donde yo mayor preocupación noto. Entonces esa es la tasa de homicidio a nivel nacional. Luego vamos a ver, esto es Medellín, que esto es uno de los temas de gobernanza criminal. Entonces vamos a ir despacio de lo que está pasando. Si ustedes se dan cuenta, Medellín tuvo una tasa de homicidio que era muy alta en la época de Escobar. Luego su otro punto duro fue esto que se conoce como la donbernabilidad, cuando Don Berna dominaba la ciudad. Una vez se inicia el proceso de movilización paramilitar, el gobierno de Uribe le dice a los paramilitares, dejen de matar porque eso es muy difícil, pero ellos seguían administrando todo y la tasa de homicidio tuvo una caída, mire, súbita, impresionante. Este periodo es lo que se conoce como la donbernabilidad. Había muy bajo nivel de homicidio, pero la gobernanza criminal era total. Don Berna coadministraba la ciudad. Luego se va, pues, Don Berna, comienza la guerra entre todo esto que en su momento se llamaron los paisas, la oficina, etcétera, Sebastiana, por un lado, todos estos alias. Luego cae otra vez el homicidio cuando ganan, y aquí vemos al final nuevamente un pequeño aumento. Ya vamos a ver lo que significa esto para Medellín con el tema de trata de personas, que ahora la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y lo vamos a ver ahorita. Esta es Cali, una de las ciudades históricas también más violentas a nivel mundial, que como ha tenido un comportamiento mucho menos de subidas o bajadas súbitas como Medellín, pero que sin lugar a dudas tiene un comportamiento positivo, es decir, que al final cada índice hacia arriba es cada vez más pequeño que el anterior. Y de hecho, como yo les decía a ustedes, en los últimos meses hay una reducción sustancial del homicidio que llevó a que el nuevo alcalde de Cali, el señor Alejandro Eder, cantara victoria. Sin embargo, horitas después, las disidencias le colocaron un explosivo, un atentado terrorista. Ya vamos a ver qué pasa. Pero Cali ha venido mejorando históricamente, pero sigue teniendo una tasa de homicidio muy alta. Muy bien, vamos a borrar aquí lo que estamos haciendo. Y ahora nos vamos a Barranquilla. Que Barranquilla, la ciudad eterna de los Char, siempre había tenido un comportamiento más o menos invisible de la violencia. Los debates eran más políticos y de otro tema, pero una guerra entre los Daza Vega, los costeños y los costeños rastrojos, estos últimos sobre todo ubicados en el municipio de Soledad, en el Atlántico, llevan a este incremento que ustedes están viendo acá del homicidio. Y hoy yo diría que la ciudad más preocupante en materia de seguridad sí es Barranquilla y en general toda su área metropolitana. Sin embargo, es posible prever que en los próximos meses el homicidio literalmente se vaya a pique. ¿Por qué? Porque ya los costeños y los costeños rastrojos hicieron un pacto prácticamente, tienen el control criminal de la ciudad para el negocio de sacar droga por muchas zonas de esa parte y ya como los Daza Vega no están, pues la gobernanza criminal puede tirar el homicidio hacia abajo. Seguramente el alcalde Alejandro Char saldrá a cantar victoria, pero en la vida real no hay ninguna victoria ahí, sino que pues, alguien ganó y cuando alguien gana, el homicidio inmediatamente baja. Este es Medellín. Aquí hay una cosa que llaman la oficina, que era la antigua oficina de Envigado. Esa oficina tiene varias líneas y esa oficina que está dividida en varias líneas es la que tiene más o menos unas... lo que estima las autoridades son 65 organizaciones criminales. Los expertos hablan de más de 300 combos en Medellín, pertenecientes todos a las líneas de la oficina, y de esos unos 120 los históricos, como ustedes los ven ahí, los Triana, los de la Terraza, serían los más importantes. Un dominio total en toda la ciudad. La extorsión es
como un impuesto más. Yo creo que Medellín es de las ciudades que más extorsión histórica ha tenido en la historia. La gente ni siquiera ya lo ve como una extorsión, sino como un impuesto más. Todos los locales comerciales en muchas comunas pagan. Y el tema de la venta de virginidades, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, todo lo que ustedes han visto en medios en los últimos tiempos es el común denominador desde hace mucho tiempo. No, eso no es nuevo. Este es Cali, que Cali tiene, digamos, es la capital del Pacífico. Tiene varias estructuras criminales grandes como la 40, los del Hueco, el Parche, demás. Son varias las que hay allá en Cali. Pero el problema de Cali es que tiene un entorno muy complicado. Lo que ustedes vieron que pasó en las últimas horas en Jamundí, por ejemplo, a 30, 40 minutos de Cali, el ataque de las disidencias, lo que está pasando en el norte del Cauca, en la Dagoberto Ramos, con las zonas de Toribío, Jambaló, Caloto, Caldono. Es muy complicado. Entonces Cali tiene un entorno muy difícil que obviamente termina impactando a la ciudad. Y si la cosa en Buenaventura de los chotas y los espartanos no se arregla y no hay un proceso de dejación de armas y de sometimiento, seguramente eso va a llevar a inicio una nueva guerra y que nuevamente eso impacte a Cali. Entonces Cali, si bien tiene un mejoramiento muy importante del homicidio, tiene todos los factores posibles para que en cualquier momento vuelva y se dispare. Muy bien, y esto es Barranquilla. Allá fue donde hicieron una vez los Char un puente levadizo sobre un brazo innavegable del río Magdalena. Eso parece Macondo, pero así fue. Allá están los costeños rastrojos, y ahí aparecen, ustedes ven en el mapa los Vega Daza, pero en la vida real ellos ya están prácticamente liquidados, y ya entre los costeños y costeños rastrojos tendrían el control total de la ciudad y de toda el área metropolitana, ya distribuidos territorialmente y demás, y todo el mundo pagando extorsión. Yo diría hoy por hoy que Soledad, Atlántico, el 60-70% de la ciudad seguramente está pagando extorsión. En el caso de Barranquilla es impresionante, barrios enteros pagando extorsión y locales comerciales. El deterioro es muy grande. Muy bien, vamos ahora avanzando. Estas son las modalidades de extorsión. La extorsión es uno de los delitos que tiene cifra negra más alta. ¿Qué es cifra negra? Pues que en la vida real se denuncia el 6, 7, 8, 9, 10% de lo que pasa, pero hay un 90% por debajo que la gente por pánico no denuncia. Este es el caso de Medellín. Vuelvo y repito, en Medellín está normalizada la extorsión en muchas comunas. Esta es el caso de Cali. Allá los niveles de extorsión, al menos en el trabajo de terreno, no nos indican un incremento tan duro como en el caso de Barranquilla, pero hay unos niveles de extorsión preocupantes. Y esto es ya Barranquilla, donde la denuncia es sustancialmente baja, como ustedes se dan cuenta. ¿Eso qué significa? Que eso está totalmente disparado y que el pánico es monumental de lo que está pasando en Barranquilla en el tema de extorsión. Este es el uso de arma de fuego. En el hurto a personas se mantiene una tendencia más o menos igual a la del país. Estas son las denuncias de proxenetismo, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Es una cosa bajísima, eso es un mercado totalmente normalizado en la ciudad de Medellín. Ya eso lo vamos a ver en la entrevista. Aunque las denuncias aumentan, pero en la vida real ahí no hay aumento de nada, pues porque la cifra negra, eso viene pasando hace muchos años y la cifra negra es demasiado alta. Este es el panorama de los datos. Yo vuelvo y repito, mi mayor preocupación, más que la seguridad rural, que efectivamente está muy convulsionada por las disidencias, por el ELN, por el Clan del Golfo, mi mayor preocupación sí es la seguridad urbana, de la que nadie habla, pero donde notamos mayores cambios en materia de criminalidad. Con esto nos vamos para donde los expertos y las expertas a analizar qué está pasando en cada una de las ciudades, y muchísimas gracias nuevamente.
Bueno, muy bien, ahora llegó el momento con los expertos y las expertas. Me acompaña Mónica de la Fundación Paz y Reconciliación, uno de los principales centros de investigación en materia de seguridad y criminalidad. Ella está en la ciudad, ella va a hablar de la ciudad de Cali. Me acompaña el profesor Trejos, ustedes lo conocen, un panelista consultado por diferentes medios de comunicación, diría yo que es el que mejor panorama tiene de lo que está pasando en materia de criminalidad en Barranquilla y en toda la costa atlántica, no solo Barranquilla y su área metropolitana. Y desde España me acompaña una de las más grandes expertas en materia de seguridad en Medellín. Ella trabajó conmigo en Semana, luego nos echaron cuando hubo todo el cambio editorial y producto de diferentes investigaciones ella tuvo que salir del país y está en España. Entonces voy a arrancar con Andrea. ¿Qué hubo, Andrea? ¿Cómo estás? Ah, bueno, muy bien, Andrea. La estaba presentando, que estás en España, que te tocó salir del país por muchas amenazas que tuviste por una investigación que además hicimos sobre la fiscalía del tristemente célebre Francisco Barbosa, pero eso será otra parte de la historia. Vamos a hablar ahorita de Medellín. Esperemos que usted vuelva pronto al país. Le estoy diciendo que regrese lo más pronto posible. Andrea, ha habido un escándalo con el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, con el tema de trata de personas, pero lo que yo veo es que el 80% por lo menos del turismo en Medellín es un turismo sexual y de drogas. Allá hay un famoso tour de la mafia donde te venden drogas, te venden virginidades y tiene cómo pagar, te venden niños, niñas, mujeres, hombres trans, te venden lo que quieran. Y de hecho lo que pasa en la ciudad, esto que hemos visto ahora con este extranjero que estuvo con 2 niñas en un hotel, lo más dramático se vive en las afueras de Medellín, en los municipios del área metropolitana, donde alquilan fincas, llevan allá todo tipo de niños, niñas, por días enteros, drogas, y eso es un mercado impresionante. Y lo que pasa es que eso está totalmente normalizado, ¿o me equivoco en esto, Andrea? A ver, Ariel, perdón, la confianza. Yo voy a empezar a hablarte precisamente en 2017, te estoy hablando de casi 7 años atrás. Yo hice un documental con David Beriain, periodista que asesinaron y que conocí por ti en Medellín, precisamente, que se llamaba El Mercado de la Inocencia, ¿no? Desde ese entonces el tema de la explotación sexual, que para entonces empezaron por aclararme que no se decía turismo sexual, sino explotación sexual asociada al turismo, empezaron por aclararme que era un problema alarmante en la ciudad, ¿no? Y para ese entonces estaba al frente Federico Gutiérrez. Nosotros incluso lo entrevistamos, el documental documentó la realidad de una forma tan dramática que incluso fue premiado en Nueva York, en el New York Festival, por cómo demostraba el problema del narcotráfico y de la explotación sexual asociada al turismo, ¿no? Entonces nosotros íbamos por lo que va todo el mundo. Esto es un problema que controla a las bandas, esto es un problema con control a las bandas. Y resulta que el tema era tan grande que sí, que había una buena parte controlada, sobre todo a través de la extorsión a las mujeres que se dedicaban a esto, y al facilitamiento o al tráfico de mujeres en planes turísticos de gente que venía. Pero en ese entonces yo me acerqué a la fiscalía a hablar con varias de las mujeres fiscales que estaban a cargo del delito y me dijeron, de hecho, trate de no acercarse a eso porque le puede costar la vida, que detrás de eso había mafias de Israel. Te estoy hablando de 2017, que había mafias de Israel. Y hace poco en los narcofiles que salieron, de hecho, hay una denuncia que expone con nombres concretos a personas de Israel que estaban, esa denuncia salió el año pasado, en 2023, que estaban involucradas en el negocio de explotación sexual asociada al turismo en Medellín. Eso es, hace un año salió esa denuncia, menos de un año en los narcofiles. Y yo sabía eso desde 2017. No es un problema nuevo, es un problema que tenemos en las manos desde hace rato, es un problema muy difícil de afrontar porque no obedece solo a las bandas criminales. También es cierto que hay mujeres que se vinculan, que las vincula el vecino, o sea, como que hay tanta demanda turística de esta actividad, que es fácil que se caiga en ella, ¿me entiendes? O sea, no es solo un negocio controlado por las bandas criminales, aunque sí en su mayoría, y se ofrece a través de grandes mafias, incluso transnacionales, pero también es ejercido por una parte de la ciudadanía que no está vinculada con el crimen. De acuerdo, Andrea, es decir, esto es un tema donde se ha normalizado y todo el mundo está metido, mucha gente está metida en este mercado, ya sea controlada por las diferentes bandas adscritas a una de las líneas de la oficina, o sea porque lo hacen de forma más independiente.
Óyeme, Andrea, segunda pregunta. En esa administración primera de Federico Gutiérrez fue donde a su secretario de Seguridad se lo echaron preso por intentar pactar con bandidos, ¿no? Al señor Gustavo Villegas. Y ahora el alcalde dice que sí va a luchar contra lo que no luchó en su primera administración. ¿Cuál es la situación de la hoy oficina o antigua oficina de Envigado? ¿Qué tan grande es, qué tanto controla el mercado? Y una pregunta esencial, ¿qué tanto controla este mercado? Estamos diciendo que controla la gran mayoría, yo diría que sobre el 80%, también 90% del mercado de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Ariel, si usted me permite, yo le hago un contexto rápido de lo que es la oficina de Envigado. Rápido y empiezo desde cuando pertenecía a Pablo Escobar y voy a ser muy rápida. La oficina de Envigado era un apéndice del cartel de Medellín. Era literalmente una oficina con la que a través de sicarios Escobar cobraban deudas de narcotráfico. Después de la muerte de Escobar viene Don Berna y Don Berna es el que federaliza, hace confederaciones con las combos y las bandas de Medellín. La importancia de la oficina se la da el paramilitarismo porque pasa de ser un apéndice de un cartel de la mafia y se vuelve una estructura del paramilitarismo. La oficina de Envigado se vuelve el brazo del narcotráfico que tiene su brazo armado, que es la terraza. En ese entonces los jefes eran alias Danielito, alias Rogelio y Gustavo Upegui. Toda esta gente se asesina entre sí. Danielito, eso me lo voy a saltar. Y después de ellos viene la desmovilización, viene la extradición de Don Berna, se arma un berenjenal en Medellín y empieza la lucha de Valenciano y Sebastián por quedarse con la cabeza de la oficina. Luego a Sebastián gana esa guerra, Valenciano lo capturan en el 2011, Valenciano lo capturan en 2011, luego viene Sebastián, a quien también capturan en 2012, pero él pierde el poder en la oficina por la injerencia de los urabeños. ¿Quiénes son los urabeños? Las autodefensas gaitanistas de Colombia, ¿no? Que también quieren llamar Clan del Golfo. A partir de ahí, queda un reguero de combos y de bandas en Medellín, que entonces se hablaban que era 140, 150, ya te estoy hablando en años 2015, 2016, y el que se alza aquí como jefe es alias Carlos Mesa Vallejo, que es Ton Chatas o Carlos Chatas, que lo capturaron en el 2018. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Que la oficina queda al mando de varias personas, ¿no? Queda al mando de alias Beto, queda al mando de Douglas, queda al mando de Barney, queda al mando de Pichigordo, queda al mando de Saya en ese entonces y queda al mando de Chatas. Estos son, ellos siguen con el mando, llega Federico Gutiérrez a la alcaldía y Federico Gutiérrez se las da de guapero con todos estos grupos y aquí es cuando se presenta el incidente con Gustavo Upegui. ¿Por qué con Gustavo Villegas? Porque Gustavo Villegas empieza a tener conversaciones con Julio Perdomo, que es otro de los antiguos jefes de la oficina, ¿no? Entonces, cuando a él lo capturan porque se supone que él le alerta a Julio Perdomo que van a capturarlo. O sea, Gustavo Villegas le ayuda a un bandido para que se vuele de la justicia, ¿no? Es más o menos por eso que capturan al secretario de Seguridad de Medellín. Y luego hace un preacuerdo con la fiscalía, lo juzgan por otros delitos, como que creo que solo le dan 2 años y ya. Pero lo que quiero decir es que la oficina de Envigado, desde que la cogió Don Berna hasta los días de hoy y a los días de la alcaldía de Federico Gutiérrez, es la mafia incrustada en las instituciones, ¿no? En las instituciones colaborándole a la oficina para mantenerse en el poder. ¿Qué viene a hacer Federico Gutiérrez en esta alcaldía? Capturan a mano de bandidos. ¿Cuántos de esos bandidos están sueltos hoy? La ciudadanía sabe, el bandido con el que Federico Gutiérrez se dio más golpes de pecho se llama Elkin Triana, fundador de los Triana. Lo capturó el 4 de marzo de 2018. Triana está libre en detención domiciliaria desde 2020. No duró ni 1 año y 5 meses en la cárcel porque duró entrando y saliendo. Y se dio golpes de pecho, dijo que con esto se cerraba el ciclo de la oficina, el ciclo mayor de los mayores capos. Y Triana está en la calle. Lo tenemos ahora como salió Pichi Gordo, como salió Barney y como salieron todos. Entonces yo creo que para entender a la oficina hay que empezar a entender por qué unos jueces los capturan y otros los liberan, ¿no? Y viene un alcalde a darse golpes de pechos con captura. Hay ruidos con el tema de las recompensas de estas capturas y yo no sé si ahí te englobo lo que te quiero decir. Hoy la oficina de Envigado es una confederación de bandas que decide a modo de colegiatura, de colegiado,
toman decisiones donde regulan los precios de los mercados, los precios de la explotación sexual y los precios de las economías ilegales, ¿no? Entonces estamos hablando, la Defensoría del Pueblo dice que son más de 140 bandas, pero la gente que conoce Medellín sabe que son más de 300. De hecho, los medios de comunicación hablan de más de 350 bandas operando en Medellín, ¿no? Yo te puedo dar algunos nombres clásicos, pero Bueno, yo creo que hay que entenderlo como macro lo crimen. lo que es claro es que la oficina o antigua oficina de Envigado hoy cogobierna, digamos, administra parte de la ciudad y de todo ese turismo mafioso que se da. Andrea, le agradezco mucho, muy amable por haber estado con nosotros. Otra cosa, Ariel, yo sí quiero decir, si me dejas terminar, y es que eso del cogobierno es algo muy real. En Medellín solo bajan los homicidios cuando las bandas quieren, y está demostrado que en 2023, cuando se iniciaron algunos acercamientos para el tema paz, bajaron los homicidios, pero nadie habla de la ciudadanía. El drama real de Medellín se llama extorsión. Toda la ciudad paga una vacuna, pagan en los barrios populares, pagan por seguridad, pagan por el comercio, está el cartel del huevo, está el cartel de la arepa, y yo creo que ya es hora que empecemos a hablar de las extorsiones, que son el gran drama de la ciudad, aparte de la explotación sexual, ¿no? Deben haber comunas, Andrea, que yo me imagino que están sobre el 90% extorsionadas. Digamos, hay barrios enteros. Por Manrique, yo conozco zonas donde todo el mundo está pagando extorsión en esas investigaciones. Muy amable, Andrea, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muy bien, ahora ya estuvimos en Medellín, nos vamos a la ciudad de Cali. Me acompaña Mónica, es investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación. Con dos cosas de fondo. Cali ha tenido una reducción del homicidio muy importante, finales del año pasado, principios de este año. De hecho, eso llevó a que el alcalde actual, el nuevo Alejandro Eder, cantara victoria sobre la situación de seguridad en Cali. Sin embargo, solo ahorita después, las disidencias ponen una bomba en un acto de terrorismo y vuelven a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de Cali. Mónica, ¿cómo estás? Hola Ariel, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mónica, a diferencia de muchas ciudades, Cali sí tiene la particularidad de que tiene una dinámica urbana propia con una serie de bandas como la 40 y demás, pero tiene una alta receptividad de la situación de la seguridad rural, particularmente disidencias, también Clan del Golfo y obviamente pues lo que pasa siempre en Buenaventura. ¿Cuál es la situación de seguridad en ese momento de Cali más allá de la reducción importante del homicidio que se dio en los últimos meses? Bueno, yo creo que la violencia en Cali debe empezarse a entender, o bueno, ya se está entendiendo que va más allá como de esa guerra por el narcotráfico y se está como consolidando más bien como un sistema, un escenario de una disputa por la criminalidad. Es decir, como por esas economías ilegales y rentas ilegales que van más allá del tráfico y el microtráfico. Ahora, también hay que tener en cuenta que Cali es una ciudad que históricamente ha estado inmersa en la violencia porque es una zona muy estratégica pues para este mismo ejercicio, pero yo creo que más allá, o sea, entiendo esta dinámica de rural urbano, pero yo creo que más allá de que Cali conecte el Pacífico, el puerto más importante del país con el resto, pues también tiene mucho que ver con que Cali es una de las ciudades que tiene más presencia empresarial, mucho capital privado, mucha producción de capital en torno a las cifras del país. Entonces yo creo que todo esto ha hecho que Cali se convierta como en un caldo de cultivo para la mutación de la violencia. Y pues yo creo que también es neurálgico mencionar que más allá de Cali, pues yo creo que todo el país pues ha vivido como esa transformación o esa mutación de una violencia muy ligada a lo urbano y de que Cali claramente es un gran ejemplo, pero pues en esta zona urbana yo creo que si bien hay como una necesidad de control por las economías ilegales, también hay una necesidad de control territorial que se está gestando de una manera distinta, porque también yo creo que están viviendo tanto la violencia como los grupos que la ejercen como un proceso de adaptabilidad, de adaptación a un mundo como mucho más globalizado. Entonces yo creo que esto está muy ligado también como a esa sofisticación de la violencia que ha llevado incluso a que, no sé, se tomen las nuevas tecnologías para implementar nuevas modalidades pues de crimen, de extorsión, de hurto, incluso de amenaza contra la vida de las personas que habitan la ciudad. Y
esto se ha extendido claramente hacia pues las zonas aledañas, el área metropolitana de Cali, lo que ha pasado en Jamundí, con las casas de la justicia, también la llegada de otros grupos como las disidencias. O sea, Cali tiene una Mónica, presencia muy... Dime. Mónica, pero a ver, una pregunta. Entendemos lo que está pasando en Jamundí, que es, ahorita le dedicamos un minutico porque sí es muy grave, pero la Sí. reducción que hubo del homicidio en Cali los últimos meses, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la explicación esencial? Porque el alcalde sale a cantar victoria, es cierto, hay una reducción muy importante, pero ¿se debe a qué? ¿A una función de política pública, a una adaptabilidad del crimen o a qué es lo que explica esto? Que hay que celebrar que hay una reducción. Sin embargo, pues como tú también lo evidenciabas ahorita que mostrabas las cifras, esa reducción ha venido como hace varios años. Entonces yo creo que eso viene justamente de esa adaptabilidad del crimen, de la violencia que se ha dado en Cali a una violencia quizá menos directa hacia la vida de las personas. Y porque, bueno, disminuyen los homicidios, pero otros delitos de alto impacto, como la extorsión, por ejemplo, van pues al alza de 2022 a 2023. Me parece que fue más o menos un 40% de aumento. Sí, creo que va un poco más como hacia esa adaptabilidad de las organizaciones criminales. Una última pregunta, Mónica, sobre el tema Jamundí. Jamundí es un municipio grande, pues, realmente es una ciudad prácticamente. Es una ciudad muy cerca a Cali, 30 minutos los debe separar o tal vez menos. Y tenemos una situación muy complicada, ya opera la Jaime Martínez. Hace un pocas horas hostigaron una estación de policía. Hay atentados, hay una situación muy complicada. ¿Qué está pasando en Jamundí? ¿Es solo la disidencia de la Jaime Martínez o es mucho más complejo? Yo creo que es mucho más complejo, pero sí hay una fuerza que está tomando la Jaime Martínez para controlar, o sea, lo que decía al inicio, sí hay un control por esas rentas criminales, pero también hay un control que se empieza a ejercer de maneras diversas hacia pues zonas más urbanas, y es lo que pasa justamente en Jamundí. Muy bien, Mónica, le agradezco mucho. Un saludo. Pronto estaré en Cali, que es una ciudad maravillosa, y allá seguramente Bienvenido. tomaremos café. Muchísimas gracias, Mónica. Vale. Bueno, entonces ya escucharon lo que está pasando en Cali, una reducción importante del homicidio que obviamente hay que celebrar, pero sin embargo un contexto que hace que en cualquier momento esto se vuelva un polvorín. Ahora nos vamos a Barranquilla y dejé al final conversar con el profesor Trejos. Vuelvo y repito, es uno de los analistas más importantes que ha dado la costa atlántica, tal vez el que mejor, de los que mejor panorama tiene sobre toda la costa atlántica, y el que nos pueda aproximar a qué es lo que pasó en Barranquilla, lo que está pasando y lo que se viene, porque yo sé que Barranquilla lleva unos 3, 4 años muy complicados en materia de seguridad, pero yo con lo que acaba de pasar de la aniquilación del clan de los Daza Vega, sí creo que estamos entrando a otro paseo muy diferente de lo que van a venir próximamente la criminalidad. Profesor Trejos, buenas, ¿cómo está? Yo no estoy escuchando al profesor Trejos, si me pueden activar el micrófono, que no lo estoy escuchando, que no encuentro el micrófono, ya estamos activando. Vamos a hablar de Barranquilla. Ustedes vieron que asesinaron al último de los grandes miembros del clan Daza Vega en España y la ciudad se puso de fiesta, ¿no? Hubo juegos pirotécnicos, eso es como si hubiera ganado Junior una estrella más. Impresionante lo que pasó ese día, y era que al parecer los costeños estaban celebrando esta otra banda que habían aniquilado al último del clan de los Daza Vega. Vamos a intentar una vez más con el profesor Trejos. Profesor Trejos, ya me puede hablar, a ver si lo escucho. Muy bien, entonces ahora sí vamos con Barranquilla, la última ciudad, y uno de los expertos más grandes que ha dado esa tierra en los últimos tiempos, que tiene el panorama de Barranquilla, el área metropolitana, pero de toda la costa atlántica, es el profesor Trejos. Él también le ha tocado salir del país, al igual que me tocó a mí en varias ocasiones por temas de amenazas, y yo creo que es una de las personas que mejor tiene el mapa de lo que está pasando en Barranquilla. ¿Cómo está, profesor Trejos? ¿Cómo me le va? Muy bien, Ariel, un saludo para ti y para todo el equipo de trabajo de tu programa. Yo le decía en la introducción que Barranquilla tuvo una confrontación muy dura porque por ahí se saca muchísima droga, lo que pasa es que a las autoridades no les gusta ver.
entre el clan Daza Vega, los costeños y una subdivisión de los costeños, de los famosos costeños rastrojos que están más hacia el municipio de Soledad. Vino una guerra durísima, luego aniquilan a todo el clan Daza Vega, matan al papá y a todos los hermanos, el último de ellos asesinado en España, y se prevé que el homicidio va a bajar no por política pública, sino porque ya los costeños controlan todo. ¿Eso es así o no? ¿Usted cree que no? Parcialmente, Ariel. Hay dos cosas con lo que tú planteas, digamos. En Barranquilla sí tenemos un contexto de crecimiento sistemático del homicidio y de la extorsión, y como tú lo señalaste anteriormente, arranca en el año 2020. La pandemia termina generando una especie de quiebre en la dinámica criminal de la ciudad por dos razones. Tú sabes bien que lo que hace la cuarentena es que dificulta la exportación de clorhidrato de cocaína. No lo termina, pero sí se hace más difícil moverlo desde los puntos de procesamiento hasta los puntos de exportación. Y los grupos locales o que tienen una capacidad criminal metropolitana pero que no están vinculados a las economías transnacionales pierden entonces un ingreso que derivaban de prestarle servicios logísticos a las AGC y a otras organizaciones criminales nacionales. A eso habría que sumarle que pierden ese ingreso, pero las cuarentenas cierran los comercios y esto hace que sus economías se contraigan de manera dramática, y una vez empieza el relajamiento de la restricción a la movilidad, todos estos grupos salen entonces a competir por las rentas que habían quedado en pie. Y eso explica por qué en Barranquilla durante el 2020 y 2021 nosotros fuimos en contravía de la dinámica nacional, mientras en Bogotá y Medellín el homicidio disminuía, en Barranquilla aumentaba sistemáticamente. Y es que estos grupos empiezan a pelear por estas economías porque perdieron el ingreso que derivaban de lo nacional. A eso suma, Ariel, como tú lo señalaste anteriormente, se dan disidencias dentro del grupo hegemónico que eran los costeños. Aparecen los pepes, liderados por Digno Palomino, y también los rastrojos costeños al mando del Negro Over. A eso habría que sumarle unas autodefensas gaitanistas que hacen presencia en Barranquilla, pero que después de una masacre que ocurrió en el barrio Las Flores en el año 2022, en las cuales ellos son golpeados fuertemente por las autoridades, se repliegan hacia toda la zona costera del departamento, y hoy la guerra en Barranquilla y especialmente en la franja oriental del departamento, municipios como Soledad y Malambo, la están librando los costeños, los pepes y los rastrojos costeños, teniendo como eje de la guerra capturar la mayor cantidad de rentas, pero especialmente extorsión y microtráfico, porque, Ariel, ellos no están vinculados a la economía ilegal transnacional o no tienen esas capacidades aún. Y ahí lo que hay que decir, con lo que dice el profesor Trejos, es pasaron dos cosas. Primero, la pandemia contrajo muchos ingresos para estas organizaciones criminales y, como siempre, la parte más baja de la cadena criminal es la que queda sin plata, todas estas bandas locales. Pero lo segundo, que es lo que está pasando actualmente, es que hay una contracción del precio de la cocaína por la sobreproducción en toda la región andina, Perú, Bolivia y Colombia, y eso pues obviamente lleva a que vuelva y sufra la parte más baja de la cadena, y por tanto mercados como el tema de la extorsión pues se disparen, como está pasando en todo el país. De hecho, yo diría que Soledad, Atlántico, sin temor a equivocarme, con Medellín son las ciudades donde más se paga extorsión. Eso es así, ¿no, profesor Trejos? Sí, Ariel, de hecho hay un drama en el área metropolitana. El año pasado cerraron 200 tiendas, esto lo confirmó, digamos, el dirigente del gremio de los tenderos, y hay una especie de epidemia de cierre de negocios en Soledad, especialmente, precisamente porque las víctimas no tienen cómo pagarlas. Es dramático. A esto habría que sumarle, Ariel, también, y es un debate que a veces queda por fuera de la imagen, y es el tema carcelario, ¿no? Porque ahora tenemos la particularidad de que las cárceles se convirtieron en unos centros dinamizadores de la extorsión, y eso tiene que llevarnos a dar un debate duro sobre el IMPEC y la participación de algunos agentes del IMPEC en estas estructuras, porque facilitan el ingreso de dispositivos electrónicos a través de los cuales estos criminales, digamos, realizan o dinamizan la extorsión. Y lo otro, Ariel, es que también estamos frente a un contexto en el cual tú puedes ser víctima de extorsión y nunca el victimario tiene una interacción directa contigo. Ahora a ti te llaman desde un celular, te mandan un mensaje por WhatsApp, te dan un número de cuenta, sea Nequi, David Plata o algún tipo de giro electrónico, y tú pagas la extorsión. Y no tienes la interacción con el victimario.
Y esto también complejiza el escenario porque tendríamos que meter a su bancaria o algún título o a la superintendencia también para que empecemos a perseguir a los titulares de esas cuentas en las cuales se está depositando el dinero de la extorsión. De hecho, profesor Trejos, hay un proyecto de ley que yo presenté que lo hicimos con la policía para el tema de la SINCAR, que aquí se compra SINCAR como comprar bombombones y hay que registrarlo. Y también hay un proyecto para los temas de las cuentas de Nequi, Daviplata y cualquier otra cosa que se le parezca a eso, que es donde tenemos. Y hay una cosa también, el tema de los puertos. Santa Marta es el puerto donde más se incauta droga. Se acabó de incautar en un cargamento de aguacates un montón de droga y extrañamente la policía nunca nos dice de qué finca salieron los aguacates o los plátanos. Y también por Barranquilla tenemos ese fenómeno. Profesor Trejos, muchísimas gracias, muy amable. No, a ti por la invitación, Ariel, y siempre a la orden. Bueno, muy bien, pasamos ya la revista por Medellín, pasamos la revista por Cali, pasamos la revista por Barranquilla. Solo dos conclusiones, porque pues el programa ha sido bastante largo en los datos. Lo primero es que, yo vuelvo y repito, a nivel urbano estamos viviendo unas transformaciones criminales muy complejas a las que casi nadie le está parando atención porque todo el mundo está distraído con la seguridad rural, con los clan del Golfo, con el autodenominado Estado Mayor Central, con la nueva Marquetalia, con el ELN, pero a nivel urbano estamos viviendo grandes transformaciones. Y lo segundo es que todos estos alcaldes que hablaron que eran los nuevos Bukeles, los expertos en seguridad, pues la seguridad les está haciendo agua. En el caso de Barranquilla, el clan Char no da pie con bola para el tema de la seguridad. En el caso de Medellín, Federico Gutiérrez cree que por vía de decreto va a acabar la criminalidad. En el caso de Bogotá, pues la administración Galán, ni más falta que decir, con atentados hasta sicariatos gravísimos que se presentaron y que esos videos rondaron por todo el país. Estamos viendo esto para decirles también que aquí necesitamos una transformación de la política de la seguridad urbana, en la que tiene que concurrir la nación, las alcaldías y lo demás. Por lo demás, muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial de Ariel Analiza. Están los datos, están los expertos y las expertas y también están la voz de muchos de ustedes que nos comentaron qué había o cómo viven la seguridad en cada una de sus ciudades. Muchísimas gracias y la próxima nos vemos.